Muy buenos días, bueno, buenas tardes, buen día, independientemente de la hora en la que puedan estar viendo este video. Esto es Cerebralmente. Yo soy Eduardo Carnado. Y hoy, déjenme poner bien todas mis pequeñas anotaciones para que no se vaya ninguna idea importante. Vamos a estar escuchando un grupo setentero de rock blues clásico que se llama 10 Years After. En este ni siquiera voy a fijarme cuál va a ser el límite de tiempo. Es un tema sumamente importante que tiene un impacto enorme y que además no es nuevo. Mejor pensamos que es nuevo, pero no es nuevo. Los primeros que tenemos una clara idea de qué hablaron sobre la persona humana y cuándo comenzaba fueron los griegos. Platón y Aristóteles especialmente, y tenían cosas muy similares. Platón unos cuantos, siglo y medio, un poquito más, casi 2 siglos antes que Aristóteles. Aristóteles recogió prácticamente todo el pensamiento crítico filosófico de los pasados 300 o 400 años antes de él, de los griegos, desde Tales de Mileto y Pitágoras, ¿no? Que decíamos que son uno de los principales personajes que tenemos seguridad de que hablaron y conocieron cosas muy específicas que hasta la fecha seguimos captando como verdades. Entonces, el tema de hoy, que es el aborto, y voy a hablar específicamente del aborto inducido voluntario sin ningún agravante de salud, sin ningún agravante de violación, ni de incestos, ni de nada por el estilo. Simple y sencillamente el proceso en donde una mujer, es decir, un miembro de alguna sociedad, como persona, decide como tal terminar con su embarazo. Y que también nos encantan los sofismas, acuérdense, cambiamos palabritas y las hacemos para que se sientan mejor, ¿no? Entonces, claro, matar se escucha muy fuerte. Y ahorita vamos a hablar justamente del proceso de matar, porque matar significa simplemente terminar con un proceso de un ser vivo. No tiene que ser persona, ni tiene que ser un animal específico, puede ser desde una planta hasta una bacteria. Entonces, pero a mucha gente le causa, evidentemente, pues, mucho impacto el decir que el proceso de aborto es matar a alguien, ¿no? Entonces vamos a quitar el alguien y vamos a decir es matar a algo, pero matar, eso no lo podemos evitar, ¿no? Entonces en la biología hay reglas, así como la gravedad existe, y a lo mejor nos encantaría que fuera distinto y que pudiéramos como brincar y casi volar, ¿no? Pero no es así. Entonces hay cosas que son simplemente así están, ¿no? Y después podremos o no cambiarlas y manipularlas y hacer muchas cosas con ellas, pero primero es enterarnos de qué existe, cuáles son esas reglas, y después lo demás lo veremos. Entonces ya decíamos que todo este proceso empezó hace mucho tiempo atrás, ¿no? Platón y Aristóteles fueron los primeros que se preguntaron qué hace a un ser humano humano, qué es ser persona. Y aquí vamos a distinguir justamente una bola de conceptos técnicos, filosóficos, que también, dígase de paso, ni un solo filósofo, ni uno, y lo digo como filósofo, y estudié 3 años de filosofía, y 2 teología. Entonces, como lo digo como alguien que ha estudiado el campo, ni un solo filósofo va a poder responder a estas preguntas, aunque quiera, aunque digan que pueden, solamente dicen. Entonces, es necesario tener mucha información biológica desde el punto de vista de embriología, especialmente, y genética. No soy experto en ese tema, entonces no me voy a meter en ese tema. Voy a hablar un poco de este tema, pero después me voy a enfocar específicamente en el proceso neurológico, que es en lo que sí sé. Y voy a hablar del proceso neurológico desde el proceso del neurodesarrollo muy temprano, es decir, del proceso del cigoto. El cigoto es el primer estadio de ese ser, ¿no? Que es un ser humano. No sé si es persona o no, vamos a definir eso, o cada quien lo podrá después definir, porque justamente la pregunta es ¿qué es ser persona? Porque el concepto de persona es un término filosófico legal, es decir, en todos los países el ser humano no es sinónimo a persona. La persona es el ser humano que tiene ciertos derechos y deberes en una sociedad, y es
por lo tanto complejo y es muy importante definir cuándo comenzamos y cuándo dejamos de ser personas, ¿no? Y aquí después podemos hablar en la siguiente de justamente la muerte cerebral y cuándo morimos. Aquí es cuándo empezamos a vivir y la siguiente puede ser cuándo empezamos a morir, ¿no? Y cómo definimos biológicamente ese proceso. Es muy posible que yo no voy a responder todas las preguntas que deben ser respondidas porque justamente es un proceso de conocimiento. Y después también es un proceso de aprendizaje y de un proceso de cómo reaccionamos emocionalmente a cosas, independientemente de la realidad. Y hemos hablado mucho de este proceso de realidad y lenguaje y cómo nos autoengañamos y cómo somos muy fácilmente manipulables, ¿no? Entonces, lo primero es eso, decir que hay términos diferentes, el ser humano es distinto al ser persona, y justamente aquí vamos a empezar a hablar cómo podemos definir, o más que definir, llegar a una conclusión y a un acuerdo entre expertos de cuándo comienza el ser humano a ser persona humana y por lo tanto digna y merecedora de derechos y deberes sociales y legales. Entonces vamos a empezar con una foto muy simple. Antes de eso, un poquito más historia, si quieren. Platón después lo agarró un santo, ¿no? Bueno, los cristianos lo hicieron santo, pero es Agustín de Hipona, ¿no? Que es un gran filósofo, Agustín de Hipona. Hizo grandes tratados filosóficos y teológicos agarrando la base de Platón, es decir, agarró Platón, un griego antes de Cristo, y después Agustín de Hipona, digamos, hizo la traducción con conceptos platónicos al pensamiento cristiano. Y lo mismo hizo después Tomás de Aquino, pero 1200 años después o 1100 años después, con Aristóteles. Entonces, uno agarró a Platón y lo cristianizó, y Tomás de Aquino agarró a Aristóteles y lo cristianizó. Estamos hablando de 1000 años, 1100 años después. Y los mismos temas seguían, y los mismos temas siguen sin resolverse. Es importante mencionar que especialmente Tomás de Aquino, que fue el que más escribió al respecto, la Suma Teológica y otras muchas obras, digamos que Tomás de Aquino escribió más que lo que todos bajo estamos aquí escuchándonos hemos leído. Y seguramente justamente hablamos de hace unos meses de un síndrome de Weishaupt, ¿no? Que muchos místicos han tenido y que se ponen a escribir de manera compulsiva. Tomás de Aquino es posiblemente uno de ellos, pero ese no es el tema. Y en uno de sus libros, como tal, menciona, cuando habla como tal de persona humana, menciona, y aquí el concepto es, vamos a irnos a un concepto muy básico que es el alma, ¿no? La psique, el nous en griego, ¿no? Lo que nos hace ser, la esencia, lo que nos permite decir soy ser humano, o poder darle ese adjetivo a alguien más. Y este tipo decía, bueno, este santo, para los cristianos no quiero que nadie se sienta ofendido, era un cerebro común y corriente como todos los demás, y decía que el proceso inicial del embarazo, especialmente los primeros 90 días, el ser vivo que estaba dentro de la mujer cambiaba constantemente de alma y de espíritu, por tanto. Espíritu, alma, nous, psique, esencia, ¿no? Es decir, había primero una esencia que era meramente vegetativa, y después una esencia sensorial, y después una esencia como tal cognitiva. Cuando hablamos de esencia y este tipo de términos, tenemos que entenderlos de dónde vienen. Son como habilidades, son como estados de un ser vivo. Todo tiene una esencia para ellos. Y es así, desde el punto de vista conceptual y lingüístico, efectivamente, tenemos un concepto de silla. Independientemente de que nos imaginemos una silla en particular, podemos aplicar ese concepto a millones de sillas más. A eso se refieren como tal los griegos, especialmente Aristóteles, los aristotélicos, en ese proceso de esencia. Todo tiene una esencia que nos permite, por lo tanto, agrupar cosas. Y es un proceso lingüístico cerebral, más que es imposible para ellos hace 2000 años saberlo. Si ahorita casi nadie lo sabe, entonces, pues hace 2500 años menos. Entonces, hay que entender que todo el proceso filosófico es un proceso lingüístico en donde la persona tiene solamente una herramienta que son sus sentidos, y los sentidos, decíamos, es una prolongación del cerebro. Entonces, vamos a empezar a ver qué demonios, o cómo podemos, biológicamente hablando, objetivamente hablando, poder determinar quién es persona. Entonces, esto tuvo varios pasos. Después podemos hablar de Frederick Wolf y von Weber, que fueron ciertos genetistas y obstetras, ¿no? O sea, que veían este proceso, que fueron los primeros en describir que justamente existía. Porque al principio, bueno, es que no terminé la idea. Santo Tomás de Aquino decía
que esas almas, esas esencias iban cambiando en los primeros días o meses de embarazo, y que la mujer, de hecho tenían depende de qué sexo fueras, tu alma iba o sea, se iba, digamos, como a cristalizar, se iba a concretizar en diferentes etapas. Unos hombres en los 40, 46 días y las mujeres hasta los 90. Es decir, las mujeres eran como más difíciles de determinarse. Y eso es una cuestión meramente física, porque la parte de genitalia, los genitales, a veces puede ser complicado, ¿no?, definir si es hombre o mujer, frente a las mujeres, porque todavía puede cambiar mucho la parte externa, ¿no? Entonces, por todos los errores que puede ser, finalmente ellos decidieron que la persona humana comenzaba en el hombre a los 40, 45 días de embarazo y en la mujer hasta los 90. Sin ninguna base biológica real. Aunque tenían mucha cuestión biológica, siempre ha existido el proceso de tener fetos muertos y abortos espontáneos y una bola de cosas. Se tenía conocimiento, teníamos, o sea, lo veían, ¿no? O sea, podíamos ver justo lo que estamos viendo ahorita, no, porque esto es casi microscópico, pero sí veíamos después de estos episodios. Entonces, estos episodios, estas etapas que estamos viendo aquí, son etapas de desarrollo embrionario temprano, es decir, los primeros 55 días más o menos después de la fertilización, después de que el esperma penetra como tal el ovocito, el óvulo, se rompe la cola, entra nada más la cabeza, que es donde está el material genético, la mitad, para unirse a la otra mitad como tal del óvulo. Este proceso toma más o menos unas 12 a 24 horas, el proceso de fusión, se llama singamia. Es un proceso largo, ¿no? Es un proceso que dura varias horas o días, a veces hasta 36 horas. Después de eso empezamos el proceso de mitosis, de división celular, muy rápida, ¿no?, que es lo que vemos aquí arriba, ¿no? Entonces, en esta etapa 2 de Carnegie, estas son etapas de Carnegie, las etapas de Carnegie son justamente de un instituto que se dedicó mucho a este proceso en los años 60, si no me recuerdo, 70, y estar viendo como tal embriones que estaban congelados, estaban in vitro, porque empezamos este proceso hace 30, 40 años. Entonces, en los últimos 20 años hemos aprendido muchísimo de cómo nos desarrollamos en nuestras primeras etapas. Entonces, voy a dar varios puntos específicos. Una, la vida que se crea en la unión de ambos, que se generan en esos primeros 36 horas, digamos, siempre va a ser humana. Es decir, no tenemos ninguna experiencia de que especies, o sea, que una especie genere otra especie, es más, ni siquiera otra raza, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que salga de ahí va a ser humano, eso no es el conflicto, ¿no? Lo que está en conflicto, decíamos, es persona o no es persona. Lo defendemos o no lo defendemos, así como podemos o no defender a alguien que tiene muerte cerebral. Entonces, las primeras más o menos 2-3 días, ¿no?, que tenemos por aquí, la primera semana, digamos, casi, pues sí, los primeros 10 días, es donde más mitosis hay, donde más el proceso como tal del cigoto, que son muchas célulitas, empieza a dividirse hasta formar una mora, que es como un ramillete como tal de células, que todavía no está bien diferenciado nada. No hay células específicas, son células pluri o tutipotenciales que pueden irse para todos lados, ¿no? Y que de hecho justamente hemos utilizado ese tipo de células para hacer o intentar hacer terapias, que estamos todavía viendo qué demonios hacer con eso. Entonces todavía no podemos decir que hay un organismo que tenga un proceso innato. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, hemos encontrado que hay muchos marcadores que desde el día 2 o 3 podemos claramente, con 93-95% de certeza, saber quién de esos cigotos va a poder seguir el proceso de desarrollo y quién no. Para unos, ese dato, es decir, si ya sé que hay un dato específico que me permite decidir que este ser vivo, que es humano, todavía no sabemos si es persona o no, pero es humano, y tengo 95% de certeza a los 3 días después de la fertilización, y puedo tal cual predecir con 95% de certeza si va o no a ser humano, persona. Parece que todo el proceso pues, el concepto de humano es de los adultos, ¿no? Hay unos que nunca llegamos ahí, nos quedamos o niños o adolescentes o como sea, ¿no? Que también es un tema muy importante, porque todos los pacientes y todas las personas que sufren grandes trastornos cerebrales, toda su vida los consideramos o no personas. Entonces, el hecho de decir que un ser vivo humano no es persona hasta tal punto, pues tendríamos que ver las circunstancias, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las circunstancias hasta las 12 semanas que permitimos en gran parte del mundo el todavía matar a ese ser vivo humano? Que
hemos dicho no es persona antes de las 12 semanas. Y lo hemos decidido no por una cuestión biológica y por pruebas de nada. Simplemente el primer trimestre es todavía relativamente pequeño, ¿no? Son cerca de 7, 8 centímetros de tamaño y se ve tal cual. Mucho mejor que esto. Esto es al 55 días, ¿no? Estamos hablando de 2 meses, un mes y medio después de eso, ¿no? Entonces, que pueden ver las fotos, ¿no? Aquí lo que quiero es enfocarme en estos primeros 2 meses. Todavía nos faltan otros 200 días para seguir madurando. Entonces, todo el tema es si ya tenemos las suficientes herramientas desde el punto de vista biológico para poder determinar que este ser humano, vivo, es o no persona. Y aquí nos metemos a otros términos filosóficos que nos hemos inventado por miles de años. Entonces, tranquilos, porque no es simple, por eso llevamos tanto tiempo discutiendo este asunto, ¿no? Además de que hay mucha emoción al respecto. Entonces, el otro tema es, ¿algo es en potencia o algo es en hecho? Es decir, ¿ya lo es o puede llegar a serlo? Entonces, desde el punto de vista filosófico y biológico, la parte más básica es la genética. Y aquí es donde justamente tenemos que enfocarnos. Porque la genética como tal de este ser humano, que comienza aquí, y que en los siguientes días comienza un proceso de división celular, para el tercer día, decíamos, ya tenemos herramientas no genéticas, solamente observándolo, de cómo está dividiendo, para poder decir, este va a poder o no vivir. Pero además, desde el día 2, 48 horas después, podemos genéticamente comprobar que esto es otro ser. No es la mamá, no es el papá, no es un ángel, no, es simplemente otro ser humano con sus 46 cromosomas, buenos o malos, lo podemos saber desde aquí. Pero después ya tenemos, decíamos, otras técnicas que no tenemos que sacar la información genética para saber si va a vivir o no. Con solamente observar el comportamiento de cómo se dividen las células, podemos determinarlo. Entonces, esa teoría, digamos, o esa hipótesis, la hemos llamado, como tal, integración biológica. La integración biológica la llamamos en este proceso es si ese ser vivo tiene capacidades de integrarse como unidad y seguir desarrollándose si le das lo que necesita. Porque hay que recordar que no hay mucha diferencia entre un ser humano a las 12 semanas de gestación que a las 12 semanas de nacido. Va a depender de alguien 100%. Inclusive para poder controlar su temperatura. No olvídense para comer, siempre para controlar su temperatura. Entonces, por eso el proceso y el argumento de necesita de alguien más, pues no es ningún argumento, porque también hay gente de 80 años que necesita todos los días, constantemente, de alguien más. Es decir, el depender de alguien, no hemos considerado que eso nos deje de ser personas. Entonces, voy a meterme ahora algo que hemos aprendido especialmente en los últimos 50 años, que es para mí uno de los fundamentos más importantes para poder a lo mejor determinar quién es o quién no es una persona. No importa si en potencia o en facto, porque mucha gente, digamos, siempre se queda en potencias. Tenemos muchas enfermedades que va a ser imposible que un ser humano, lo que nos hace más humanos es nuestro proceso creativo. El proceso creativo más específicamente humano es el lenguaje, pero hay otras muchas cosas más. Pero si se fijan, lo que tenemos en comparación con los otros animales, mamíferos, es que creamos cosas. Entonces tenemos un deseo casi ridículo de crear cosas. Entonces lo más importante de un ser humano es ser creativo. Entonces, pero no por eso hacemos pruebas a los 6 años y no tienes creativo, le mochamos la cabeza y se acabó. Pues no es persona y ya, no logró ese nivel de creatividad que es lo que nos define del resto, ¿no? Pero tampoco nos hemos puesto de acuerdo en ese tipo de habilidades que son meramente humanas y que no. Que todos los animales marinos tienen cierto nivel de creatividad, pero no llegan a personas. Entonces, vamos a enfocarnos en cosas objetivas que podemos ver, medir, tocar y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es de una publicación del 2008. Hay un comité, perdón por todo el relajo y todo el rodeo, me escribí muy rápido ahorita, y me confundí. Empecé uno antes, entonces lo tuve que borrar. Pero eso lo pueden ustedes ver, ¿no? Está abierto, si lo consiguen en Google Scholar, Google Académico. Es una publicación de Nature, la revista es Nature, Reviews of Neuroscience, ¿no? Son revisiones de la revista Nature, que es bastante buena revista, sobre el tema de neurociencia. Y este es un tema muy específico que empezó desde los 60s y el jefe, uno de los más principales autores y investigadores al respecto es Rakic,
Y estas fotos son dos partes. Esta es la parte nueva y arriba hay una parte vieja, lo del 68. Y esto es lo que hemos aprendido en los últimos 50 años y lo que el comité de Boulder en Colorado se juntaron varios genetistas, embriólogos, neurobiólogos, etcétera, para ir determinando cómo se va desarrollando el sistema nervioso central. Más o menos entre los 10 y los 14 días, el cigoto se implanta, le llamamos embrión. Todo el proceso anterior le llamamos un proceso preembrionario, antes de que se implante en útero. Una vez que se implante en útero, hay un cambio esencial. Hay un cambio esencial, decíamos, entre los 3 y los 5 días, y después parece haber otro cambio esencial entre los 7 y los 10, y después entre los 10 y los 14 que se implanta. Y lo tenemos bien diferenciado, con diferentes medidas. Cambios genéticos y cambios estructurales y funcionales de ese ser humano, que todavía no hemos llegado a la conclusión si es o no persona. La potencia, por lo tanto, se ve que ahí está. Es como demasiado evidente decir que no es mientras no se lo impidas. Entonces, el proceso que teníamos antes es que el proceso que el sistema nervioso central comenzaba hasta después de la 12ª semana, ¿no? Justamente con el tema de que ahí decíamos, antes de eso podíamos como tal abortar al ser humano, terminar con su vida, matarlo. Todos son sinónimos, ¿no? Todos se sienten mejor diferentes, pero son sinónimos, tranquis. No quiere decir que es asesinato. Justamente asesinato es matar a una persona. Por eso cuando matas a un perro o a una abeja, nadie te va a perseguir. No mataste a una persona, mataste a un ser vivo, pero mataste. Aquí estamos en el mismo show. Vamos a no definir si es o no persona, porque creo yo que no lo voy a poder definir yo. Pero voy a dar información. Wow, ya estamos llegando a la última. Nos quedan 5 minutos. Entonces, 5 minutos vamos a hablar de cómo se desarrolla el sistema nervioso. Al implantarse como tal el cigoto, se convierte en embrión y empieza una bola de cambios celulares increíbles. Ya para ese entonces, el ser humano es una especie de, más o menos estamos hablando de por aquí, una especie de plato con 3 capas diferentes de células madres específicas que van a dar tal cual todos los diferentes sistemas y órganos. La parte ectodérmica va a dar la piel, el sistema nervioso central. El mesodermo va a dar toda la base visceral y la parte endodérmica va a ser todo el músculo esquelético. Entonces, a los 14 días se empieza a cerrar el tubo neural. Ese plato que somos se empieza a cerrar en un tubo. Nos empezamos a doblar en un tubo, así. Y cuando empieza a pegarse el tubo neural, empieza a producirse las primeras neuronas. Entonces, las primeras neuronas empiezan a producirse alrededor entre el 14 y 18 días. Eso también ya lo habíamos comentado en alguna otra cápsula. Y es increíblemente rápido la producción. Entre los 21 días y los 30 días tenemos de básicamente unos cuantos cientos de neuronas a cientos de miles de neuronas. Y en menos de 2 semanas tenemos ya miles de millones. Es decir, se piensa que por segundo se están produciendo 100.000 neuronas por segundo. Entonces, en cuestión de unos cuantos días, del día más o menos 30 al día más o menos 50, tenemos ya una corteza cerebral que es mucho más diferenciada. Totalmente no va a ser, pero ya tenemos actividad eléctrica que podemos medir de ahí. Finalmente son neuronas que siguen teniendo una actividad común y corriente como todas las demás neuronas que tenemos después, y que podemos medir esa actividad eléctrica de las neuronas y química. Eso va a seguir evidentemente evolucionando y madurando hasta los 21 años y en algunos casos nunca. Por eso mi profesión existe. Entonces, esta es la parte como tal neurológica y que para mucha gente es... Hay un artículo, por ejemplo, de un tipo que es nuevo, el artículo de este año, un tipo relativamente desconocido. Me pareció interesante su tesis de que podríamos considerar persona hasta la semana 13 de gestación, o sea, después de la fertilización, basados en cómo el hipocampo está unido al resto de la corteza cerebral. No tiene ningún sentido eso, porque la verdad es que el hipocampo no termina de conectarse con la corteza cerebral de manera adecuada hasta los 2 y 4 años. Entonces, si eso fuera cierto, tendríamos que hacer caso a los franceses. Cualquier infante abajo de 2 años es un humano en potencia, es un humano en desarrollo. Así decían los franceses hace 2 siglos, ¿no? Era un chistorete, ¿no? Pero lo podemos tomar en cuenta y podemos a lo mejor empezar a matar niños antes de 2 años. Nada más una idea. Porque no hemos decidido qué habilidades son las que nos permiten ser humanos. Pero claramente la humanidad como persona, o persona humana, es un adulto. Pero sin embargo, respetamos que también hay personas más pequeñas,
las pequeñas personitas. Entonces, ¿cuándo comenzamos a ser personas? A lo mejor a mucha gente no nos va a gustar. Con la idea de esto, no queremos como tal hacer un proceso de irnos en contra de las mujeres que abortan o han abortado o quieren abortar. No, es un proceso vilmente de educación. Es como, pues entérate, ¿no? Ya si tu proceso cerebral de captar esa información y ponerla en un proceso lógico de tiempo y con todo este tipo de fregaderas y conceptos de potencia y acto y esencia y alma, y te puede hacer bolas, pero la biología suele ser un poquito más clara, ¿no? Entonces, los grandes embriólogos y genetistas no se pelean tanto, saben que hay un ser humano individual desde el día 2, y lo pueden poner perfectamente el proceso de persona después, a lo mejor del día 14, que empieza el proceso neuronal, pero podemos irnos más allá, a lo mejor el proceso por ahí del día 50, donde ya tenemos por lo menos 2 o 3 capas dentro de la corteza, que ya de entrada muchos se pueden quedar casi con eso, casi toda su vida, y van a ser totalmente disfuncionales, y para algunos sería suficiente para matarlos y punto, porque para qué hacemos que un ser humano, si es que no es persona, viva toda su vida, no tiene ningún caso. Puede ser, no es algo que yo voy a decidir, tenemos que ponernos todo el mundo de acuerdo como sociedad, pero lo que no podemos hacer es polarizarnos, dividirnos, atacarnos, porque usualmente las mujeres que pasan por ese proceso es porque han sufrido. Lo que no queremos es que el sufrimiento cree más sufrimiento. Eso es como todo el chiste de toda la existencia, desde los orientales, Buda, y desde Epicuro en Grecia en el 400 antes de Cristo, es evita el sufrimiento sin hacer sufrir a otro. Y eso, al parecer, para el ser humano lo podemos decir muy fácil, pero es casi imposible. Así que para mí, cualquier aborto voluntario, cualquier aborto inducido sin ninguna razón de salud y otras razones de violencia y demás, siempre será un fracaso social. Es decir, si ya llegaste a ese punto, fracasaste muchísimas veces en otras cosas que pudiste haber hecho mucho mejor, desde educación, desde prevención, desde evitar como tal embarazos. Entonces es un proceso de fracasos constantes y terminamos con el mayor de los fracasos, que es matar a un ser vivo. Persona o no,